Es una bendición que nosotros tengamos de nuestra parte al Dios grande, al Dios Jehová. Jehová es su nombre. A Jesús, que es el mismo Dios. Al Espíritu Santo. Aleluya. Ellos están con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aleluya. Toma la palabra. Busca en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor nos ha llamado, nuestro Dios, para que seamos alabanza de su gloria. Y dentro de este llamamiento tenemos una preparación por medio de la palabra, para tener ese conocimiento y poder bendecir a nuestro Señor Jesús, que es el centro de nuestra vida, el centro del Evangelio, que es cabeza del Evangelio, de la iglesia. Y nosotros podemos bendecirlo con amor, porque le conocemos conforme a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo lo conoció, lo distinguió, lo amó y lo siguió. Y él confesó que no había alcanzado todavía las metas, pero iba hacia el futuro. Y esto es lo que nosotros vamos a entender, que fue nuestro pasado, que es el presente y cuál es nuestro futuro. Y conforme a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a alcanzar exactamente lo que Dios quiere que nosotros alcancemos y seamos. El tema del mensaje para esta tarde: olvidando el pasado, puedo alcanzar el futuro. El tema del mensaje surgió cuando yo tomé estos 3 versículos y empecé analizar un poco la vida del apóstol Pablo, y luego me vi yo y vi a todo creyente que es llamado al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que el apóstol Pablo explicó ciertas bases divinas para alcanzar lo que el futuro detalla cuando se quiere lograr algo bueno. Lo aprendemos en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo enseña que él, para alcanzar lo que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que esforzarse. Él miró hacia adelante. Él se miraba dentro de un futuro, dentro de un postrero, pero también se miraba ubicado en el cielo. Y esto es lo que nosotros debemos de ver. Nuestro futuro, lo que vamos a alcanzar, pero también la ubicación en el cielo, porque para allá vamos. Y quien no entienda que para el cielo va, está perdiendo su tiempo. Porque esta es la preparación que tenemos. No hemos sido llamados solamente para formar el cuerpo de Cristo o pertenecer a determinada iglesia o congregación, sino que estamos siendo preparados para alcanzar nuestros éxitos, nuestra vida en lo secular y en lo espiritual. Y para esto nosotros vamos a ver
¿qué dice Pablo? Él toma dos partes muy importantes. Él dijo que para ser fuerte debería de ser débil. ¿Qué contraste? Pero está escrito porque él lo vivió. Cuando él era débil, era fuerte. ¿Por qué? Porque dentro de la situación, dentro del problema, dentro de su angustia, qué sé yo, lo que él pasó, él se humillaba a Dios. Él ponía a Dios en primer lugar. Él sensibilizaba su alma. Él se hacía humilde delante de aquella gente donde él se desarrollaba su llamamiento. Humilde consigo mismo. Y por eso que era fuerte, porque él se humillaba. Él decía, Señor, heme aquí, yo voy menguando, tú vas a crecer en mi vida, tú me vas a llevar hacia adelante y tú vas a hacer lo que yo quiera. Dentro del entendimiento, ser, dentro de tu gloria. Entonces, cuando nosotros le ponemos a Dios, ¿qué queremos ser? Él nos aprueba. Él se identifica con nosotros, pero hay que saber entender que vamos a alcanzar nosotros nuestras bendiciones olvidando el pasado. Esta es una de las partes muy importantes del apóstol Pablo. Él no podía caminar con la maldad de su vida anterior, siendo un hombre religioso. No podía cargar con un pasado, con una desgracia. Usted sabe que él persiguió a la iglesia. Pienso que él se sentía desgraciado delante de los ojos de Dios cuando fue llamado. Y eso lo llevó a entender que debería de unirse a su Señor. Por eso es que él escribió tanto, tuvo esa revelación, tuvo esa paciencia, ese ordenamiento. Y él dice en estos versículos que tomamos que vamos a llevar una sola regla. Vamos a tener una sola norma, un criterio, un mismo sentir. Todos y viéndolo a él. Porque en el versículo dice que nosotros vamos a imitarlo. Vamos a imitar al apóstol Pablo. Claro, fue un hombre definido, fue un hombre decidido, fue un hombre que buscó a su Señor con todo su corazón y con toda su alma. Por eso que él perfeccionó por el Espíritu Santo. Él dice, no es que lo haya ya alcanzado todo, ni que sea perfecto, viéndose dentro de su humanidad, dentro de su ser. Posible que tenía situaciones de su ser, su mente, su alma, como la tenemos nosotros. Pero era un hombre ungido, un hombre que siguió a Jesús, se humilló a su Señor, alcanzó grandes cosas, pero dijo, todavía no soy perfecto. Y nosotros podemos decir lo mismo, no somos perfectos. Tenemos muchas situaciones en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar. En veces una segunda persona nos hace pecar y en veces no nos damos cuenta. Todo esto es necesario que nosotros lo entendamos para poder cambiar nuestras vidas. El apóstol Pablo tuvo un cambio bastante drástico. De perseguidor a la iglesia, mire, pasó a ser un hombre elegido de un día para otro, de un momento para otro. Su llamamiento, entendió su elección y empezó a caminar. Y ese cambio tan drástico lo alcanzó porque se humilló, se sujetó a su Señor. Pero hay gente en nuestro siglo que no quiere sujetarse a su Señor, quiere hacer lo que Él pues, le da la gana. ¿Y cómo van a haber cambios en su vida? Si su naturaleza está amplia en el mundo, en lo que ofrece el mundo. El apóstol Pablo sacrificó su vida. Se apartó, entendió que no había llamado, visualizó, tuvo visión, caminó, se esforzó y de ahí que tuvo que morir al pasado, tuvo que morir a esa religiosidad.
entendió perfectamente que debería de despojarse de todo. Si él no lo hubiera hecho, no hubiera alcanzado en su vida las unciones, los dones, los ministerios, pero él se despojó a sí mismo y empezó a vivir dentro de los principios de la fe. Él enseña la fe. ¿Qué es la fe? Y nosotros, hermanos, debemos de tener ese cambio. Por supuesto que nos ha de costar un poco, más a nosotros, pero vamos a hacerlo. Vamos a procurar tener esos cambios y sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo para poderlo agradar. Pablo agradó a nuestro Señor. Lo agradó porque sintió en su vida ese cambio, esa transformación, ese toque del Espíritu Santo. Y él dijo, Señor, aquí estoy. Y empezó a caminar y empezó a despojarse a sí mismo. Y dentro de ese servicio y seguimiento a Jesús, había gratitud y había agradecimiento. Porque había entendido el cambio de ser un hombre religioso. Él tenía autoridad, él pertenecía en parte al Sanedrín porque estaba siendo instruido para ser un fariseo. Y cuando el Señor lo llamó, iba con credenciales a perseguir a los creyentes. Bueno, él tenía una vida exitosa, se puede decir. Pero él cambió con mucho agradecimiento a su Señor. ¿Cuántos sienten agradecimiento y gratitud a Dios? Sí, lo tenemos. El Señor nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas, de las necedades, de las terquedades, de muchas situaciones. El Señor nos ha sacado y ahora estamos aprendiendo a ser hombres diferentes, mujeres diferentes. Estamos aprendiendo a practicar la justicia, que a veces se pone un poco difícil, pero cuando entendemos las bases de ese cumplimiento, nosotros vamos hacia adelante, vamos dentro de ese cumplimiento, dentro de esa cobertura que es la palabra, y allí nosotros vamos, hermano, teniendo los éxitos personales, espirituales y seculares. Bueno, el apóstol Pablo se despojó, se rindió, se apartó o se consagró al Señor. Y la confesión, yo quiero oír una confesión muy buena. Busca Gálatas, la epístola a los Gálatas, en su capítulo 2, versículo 20. Y oiga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la gratitud y este es el agradecimiento que tenía el apóstol Pablo, que Jesús había muerto por él. Él entendió perfectamente que venía como cordero al matadero, que él fue a la cruz para su redención. Pero en veces nosotros perdemos de vista esa muerte vicaria, perdemos de vista ese sacrificio y hacemos lo que se nos antoja en nuestro llamamiento. Entonces nosotros no podemos tener esa comunión con Dios. No podemos tener esa comunión con Jesús. No podemos tener esa comunión en la iglesia porque no estamos viendo a aquel que se entregó por nosotros, a quien fue enviado. San Juan, su capítulo 3, 16, dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos alcanzados, que no nos perdiéramos, sino que obtuviéramos la vida eterna. Bueno, estos conceptos en veces los tomamos a la ligera y de esta manera, pero cuando lo tomamos nosotros dentro de un concepto divino, cuando nosotros entendemos que esa es palabra que viene de los labios del Padre, entonces ahí sí podemos tener esos cambios, pero mientras hay ciertas dificultades. Pero el Señor nos ha llamado para que nos preparemos y ensanchemos la gracia en Cristo Jesús. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Todo es posible en nuestra vida, todo lo podemos, alcancémoslo en Cristo Jesús, pero vayamos olvidando lo que vamos dejando. Dice el versículo, con Cristo estoy
juntamente crucificado. Había muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta expresión, esta confesión, tiene un gran significado, tiene una gran profundidad, que si usted se detiene a ver este versículo y se mira a usted dentro de lo que Pablo hizo, usted, hermano, se va a sentir feliz, se va a sentir alegre, va a entender que está dentro del llamamiento. Usted está muriendo al mundo, usted está crucificado con Jesús, o sea que la muerte de Cristo Jesús está en usted porque va muriendo al pecado. Eso significa. Pablo se apartó de todo. Y nosotros, hermanos, vamos a apartarnos para que podamos vivir en Cristo Jesús. Y lo que vivimos en la carne, hay que vivirlo por la fe. Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque él también dijo que él no caminaba por instinto, sino por fe. La fe lo llevaba, la fe lo encauzó, que es el conocimiento de la revelación que Dios le dio a él. Y de esta manera caminó. Y nosotros vamos a caminar también conforme a las Sagradas Escrituras. Y para nosotros es más fácil, porque tenemos la palabra de Dios, ¿o no? Tenemos la Escritura, 66 libros. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo es para gloria de su nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a caminar dentro de su gloria. Aprendió a vivir una vida ordenada. Tenía disciplina. Pablo aprendió a ser ordenado y a ser disciplinado. Tuvo contentamiento en todo. Estaba preparado. A veces nosotros no estamos preparados. Una cosita leve, pequeña, la hacemos grande y ya no queremos evangelio. Ay, no, es que mire el evangelio, es que mire cómo me tratan, es que mire cómo me vieron en la iglesia, es que mire en mi hogar, es que mire lo que me pasa, es que mire lo que me sucede. ¿Por qué no le pone eso a Cristo? ¿Por qué no se lo pone a Cristo Jesús y descanse? Descansemos en el Señor, poniéndole a Él toda dificultad, todo problema, toda situación, toda angustia, y apartémonos del pecado y vamos a tener la victoria, todos. Porque es una regla, es una norma, es un principio, es un aprendizaje. Vamos a apartarnos para consagrarnos y para andar en santidad. Bueno, él tuvo contentamiento en todo, honró a Dios. Yo quiero dar otra confesión del apóstol, Filipenses. Filipenses, su capítulo 4, versículo 11. Busca. Y versículo 13. Dice, no lo diga o no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado o como para tener hambre. Así que tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba el apóstol Pablo confesando parte de su vida, el aprendizaje, cómo había vivido, cómo había aprendido. Tenía contentamiento, pero en vez de nosotros, hermanos, no aprendemos esto. Queremos una vida deleitosa, una vida amplia, una vida de gozo y de bendición. Pero en vez de no estamos cumpliendo esta palabra, no estamos viviendo esta palabra. Entonces vamos nosotros a acomodarnos a la palabra de Dios para que tengamos ese fruto en nuestra vida. Mira, el apóstol dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquier situación él la dominaba, él la entendía, él no lloraba, él no protestaba, él no decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él había entendido su llamamiento. ¿Qué es lo que él debería de hacer y dar por Jesús? ¿Qué vamos a dar y qué vamos a hacer nosotros para Jesús? ¿Qué estamos haciendo para Él? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio tenemos para Él? Bueno, cada uno de nosotros sabemos. Y cada uno de nosotros, pues, vamos a ubicarnos. Luego sigue diciendo, no que
tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Mire, sé vivir humildemente. Y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estaba instruido él. Había aprendido. La misma situación lo llevó a entender exactamente que debería de aprender a dominar la situación, el problema. Porque resulta que después de perseguir a él era el perseguido. Lo persiguieron, lo perseguían, querían hasta matarlo. Entonces él aprendió a tener una vida de angustia, pero en espíritu. Porque esa angustia y esa situación se la ponía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando él era débil, era fuerte. Mira qué fácil es entenderlo. Cuando él tenía el problema, cuando sentía que era perseguido, sentía que ya no podía. Él lo que hacía, se arrodillaba, clamaba, suplicaba, pedía y decía, Señor, ayúdame. Y cuando él recibía esa unción y esa respuesta, se levantaba con buen ánimo, con ese esfuerzo y ese sacrificio que le caracterizó para poder dominar su vida. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? En ser débiles, en lamentarnos. Aprendamos de esta palabra y vamos a consolidar nuestra vida. Vamos nosotros, hermanos, a dar y a recibir. Vamos a aportar de lo que hemos aprendido. Pero hay quienes que quieren hacer o quieren llevar y quieren hablar, pero no pueden porque no tienen, porque no están viviendo una vida que pueda agradar a Dios. Pablo tuvo que agradar a Dios. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. A veces por ahí confesamos, pero solo es una confesión. No estamos viviendo el ordenamiento divino. No estamos viviendo lo que la palabra nos está diciendo, que debemos de aprender. Mira cómo nos soltamos con situaciones que nosotros mismos las provocamos. A veces nosotros provocamos situaciones y no nos damos cuenta. Y a veces nos provoca con nosotros una segunda persona o tercera persona y no nos damos cuenta. Y a veces viene acechanza de Satanás y no nos damos por enterado. Por eso es necesario estar dentro del orden de la palabra, definidos, entendidos, bien ubicados en nuestro llamamiento, ni a derecha ni a izquierda, sino hacia adelante, hacia la meta. Prosigamos las metas espirituales, las metas seculares, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bueno, esta es una bendición. Pablo se gozaba en la debilidad. Se gozaba, ¿por qué? Porque ahí se sostenía. Allí era fuerte. Y saben, él entendió que toda aquella situación que pasaba era leve. Dijo, es una leve tribulación que tiene peso de gloria. Entonces, hermanos, nosotros vamos a saber entender esto. Si hay una situación, si hay un problema, si hay una angustia, si hay una escasez, nos vamos a Cristo. Y eso es pequeño comparado con la gloria de Dios, comparado con el amor de Dios, con la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Él está con nosotros y por nosotros. Aleluya. Y Él quiere sacarnos adelante. Él quiere bendecirnos. Él quiere, hermano, exhibirnos públicamente como santos elegidos. Aleluya. Pero debemos de estar bien ordenados y orientados en esta palabra para vivir dentro del orden y de la disciplina que vivió el apóstol Pablo. Bueno, yo lo veo esto, pues, que sí podemos. Podemos, amén, sí podemos. ¿Los jóvenes pueden? ¿Las señoritas pueden? Levanten la mano los jóvenes y las señoritas. Amén, sí pueden, amén. Sí podemos todos. Todos podemos porque estamos dentro de la voluntad de Dios y estamos aprendiendo a hacerla. Y en Cristo Jesús descansamos, reposamos y el Espíritu Santo nos consuela. Y ahí es donde nosotros nos fortalecemos o debemos de fortalecernos. Ay, es que yo no puedo alcanzar eso, hermano. Es que se me hace difícil llegar allí. Es que yo no puedo. ¿Y dónde está la palabra? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Dele gloria al Señor. Podemos en Cristo Jesús. Vayamos a Él, descansemos en Él, refugiémonos en Él y digámosle, heme aquí, Señor Ramón Sabajalaya. Aleluya. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre que es sobre todo nombre. Aleluya.
Yo me gozo, yo me regocijo. Cuando el Señor fluye por el Espíritu, cuando tengo palabra, aleluya. Siempre hay palabra, pero yo me refiero a una palabra en donde usted se goza, que estoy tocando los corazones. Bueno, entonces, cuando era débil, era fuerte. Vamos a los versículos. 2 Corintios, y vamos a contemplar esto. Otra confesión del apóstol Pablo. 2 Corintios, su capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando él se sentía acechado, perseguido, cuando él sentía esa angustia por el Señor, él se fortalecía. Él se fortalecía. Aún podemos tomar, digamos, ciertas necesidades propias de nosotros, ciertos descuidos que nos traen consecuencias, pues levantémonos y hay que fortalecernos. Porque a veces no estamos sufriendo por seguir al Señor, sino por nuestras situaciones que no entendemos, que nos ubicamos fuera de ciertos órdenes que no hemos entendido. Pero aún ahí el Señor también está con nosotros, porque aquí Pablo está diciendo que es por amor a Jesús, es por servirle a Jesús. Cuando él era perseguido, cuando él tenía esas situaciones, cuando él sentía que ya no podía, entonces él se levantaba, era fuerte por el Señor. Pero en vez de por nuestras necesidades sufrimos situaciones, problemas, angustias, llanto, chillamos y mire, y pasamos cositas allí inocentes. Porque tenemos la capacidad, hermano, de entender todo, ¿o no? Nosotros los señores tenemos la capacidad, los jóvenes tienen la capacidad, los adolescentes tienen la capacidad, ¿o no? Aquí tenemos a Sari, a Douglas, tenemos allá, tenemos aquí a Michelle, tenemos allá a los otros jóvenes allá, tienen la capacidad. Ya mi nieto, ¿cómo se llama? Josué, él ya puede, él ya tiene capacidad para discernir, él tiene capacidad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar o vamos a permitir que venga angustia por gusto? Por gusto. Pasamos momentos angustiosos, días angustiosos y después llegamos a la solución y por gusto. Un desgaste que no tenía cabida. No tenía por qué suceder. Pero estos son los descuidos. Bueno, esto todos lo pasamos. Todos lo pasamos. Lo pasó el apóstol Pablo al principio. Todos. Solo Jesús es el único que no pasó esto, porque él fue inmaculado. De ahí todos tenemos situaciones. Ahora la situación es, hermano, de cuidarnos unos a los otros, porque así dice la Biblia, vamos a reprender o exhortarnos unos a los otros. Vamos a cuidarnos, no vamos a decir, ay, mire lo que pasó el hermano, está bueno, no, eso no puede existir en el corazón de una persona creyente. Debe ser el contrario. Pobre el hermano, hay que ayudarle, hay que orar, hay que ayunar por él, o vamos a visitarlo. Estos son los términos bíblicos o divinos. Pero en vez de nosotros nos enseñoreamos en otro, ni siquiera fuera en amor, pero en veces no solo tiene el problema y se le quiere sumir todavía, ocasionarle más problemas, más angustia. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el apóstol Pablo era fuerte cuando tenía esa situación en su vida. Aprendamos, hermano, llévate este mensaje recuérdate, esta palabra, en el momento que la necesites. Así oye el apóstol que dijo que hay que levantarnos, hay que fortalecernos, y la palabra del apóstol Pablo dice esto, esto y esto, y ya usted enlazando la palabra y el mensaje que ese es el ser ministro de Dios, explicarla, entonces usted se va a orientar un poco mejor, porque a veces un versículo no lo lleva a reaccionar, pero un versículo
dado en espíritu, explicado en espíritu por un ministro de Dios, sí, puede ensanchar nuestro corazón a entender lo que nosotros necesitamos aplicar para salir de la situación, para salir del problema. Bueno, entonces, vamos adelante. El apóstol se refugió en el Señor. Tenía que refugiarse en nuestro Señor Jesucristo. No podía llevar esa vergüenza de haber perseguido a la iglesia. Él se sentía avergonzado y debería de cerrar un ciclo. Debería cerrar, hermano, ese periodo, esa época que le tocó vivir, cerrarlo completamente, no acordarse. Yo digo, hermano, yo creo que a varios me oyeron, para mí, el día de ayer, eso es mentira. Yo no, salvo se rescata lo bueno, pero yo no voy a vivir el día de ayer. Tuve problemas, tuve situaciones y yo me miro hoy para verme mañana. O sea, ubicarnos hoy en el presente para dominar el futuro. Pero si yo quiero vivir del pasado, es que ayer tuve un problema y mire, y se enfrasca en el problema y está metido en el problema y pasan semanas en el problema y no. Es necesario salir, hermano, de esos periodos, de esas épocas, de esos ciclos que a todos nos pasan. A todos. Pero ya en la palabra nosotros podemos asimilar todo esto. El apóstol Pablo sentía tanta vergüenza en sí mismo de haber perseguido a la iglesia de Jesucristo, porque él entendió que si algo hicieres a uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Entonces él sabía que a Cristo lo había hecho, pero por ignorancia, pues bueno, allí tenía cierto perdón. Pero él tuvo, hermano, que entrar a ciertas confesiones con el Señor, a ciertos perdones que recibía del Señor, que vamos a ver una parte de esto. Pero yo quiero ver otra confesión de nuestro Señor Jesucristo, de Pablo. Vamos a ver Filipenses. Filipenses, busca el libro de Filipenses. En su capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Oiga lo que el apóstol Pablo tuvo que confesar. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he tenido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta confesión es bastante fuerte del apóstol. Dijo, por el amor de Cristo tengo que dejar todo eso. Y aún hay cosas que yo las veo como basura por el excelente conocimiento de mi Señor Jesús. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? A veces no dejamos esas cositas, esas pequeñas zorras, dice la Biblia. Queremos estar ajustados en cosas que nos desajustan en lo divino. Y ahí viene el problema y ahí viene la situación. Entonces, hermano, tenga usted por nada lo que ya dejó. Tenga usted por nada el problema, soluciónelo en Cristo Jesús. Vamos, hermano, hacia adelante. Esta confesión del apóstol Pablo, cuando yo la leí hace unos 30 años, a mí me acercó más a entender que yo debería de no solamente consagrarme, sino santificarme para poder agradar a aquel que me había llamado. Entonces yo empecé a decir, no, eso Señor, eso yo no lo voy a recordar, eso ya no lo voy a vivir, eso Señor yo no lo voy a compartir, eso quedó, eso es inmundo. Y empecé yo a sacar de mi corazón muchas cosas. Pero hay gente que todavía abriga en su corazón el pasado. Ay, suspiran por el pasado. Y pasados angustiosos, tenebrosos, de angustia, de pleitos, de enemigos, de todo. ¿Por qué vamos a estar viviendo nosotros del pasado? Saquemos eso. Y hay a nivel de esposos que hay celos todavía. Celando a la mujer a su esposo.
o el esposo a su esposa, por el pasado. Pasado ya no interesa. Eso que se pierde, eso no tiene razón en nuestra vida. El apóstol Pablo por eso dijo que todo lo dejaba. Todo lo dejaba. El pasado lo dejaba y lo dejó. Y luego mira esta confesión. Entonces vamos a estar dentro de esta palabra para no estar recordando el pasado, porque el pasado, hermano, por lo general es tenebroso para nosotros que vivimos fuera del Evangelio. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo George? ¿Qué hizo el hermano que está allá? ¿Qué hice yo allá como señores? ¿Qué hicieron los hermanos? Muchas cosas en el mundo. Pero fuimos rescatados por el Señor. El Señor nos cambió. Ahora somos nuevas criaturas. Como eres tú, hermano, hermana, joven, señorita. Tú has sido rescatada. Tú estás en otro plan. Tú tienes otra posición. Por lo tanto, vamos y confesemos esta palabra. Luego, Pablo tuvo que refugiarse en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Él enseña en la epístola a los romanos que la justificación, que es el perdón, que es la gracia, que es la santificación. Él entendió perfectamente que él debería de tener el perdón de Dios. Y luego se refugió en Jesús. Señor, como cordero fuiste al matadero. Señor, yo en ti tengo redención. Entonces él descansó en Jesús. Él sabía perfectamente que el perdón venía de nuestro Señor Jesucristo y luego él se sentía un hombre perdonado y justificado. Entonces, ¿por qué iba a cargar con el pasado? ¿Por qué iba a cargar con aquella persecución que él hizo ignorantemente, siendo un hombre religioso? Él tuvo que despojarse, él tuvo que confesar el pecado. Él tuvo que decirle, Señor, perdóname. Y el Señor lo perdonó. Y primera de Juan, su capítulo 2:1 dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien ha sido dado en propiciación por los pecados de todo el mundo, de todos aquellos que están en diversas naciones y que dicen, Señor, perdóname. Estamos siendo alcanzados. Eso lo entendió el apóstol. Y por eso es que descansó. Y por eso tuvo autoridad. Y pudo seguir a su Señor porque descansó en Él. Si Él hubiera llevado esa carga, esa angustia, Él hubiera andado siempre atribulado o tal vez no hubiera recibido lo que recibió. Y muchos hoy no están recibiendo de parte del Señor porque se esconden en sí mismos. Se refugian en sí mismos. Quieren solucionar sus problemas a nivel de personal en vez de familia, en vez hasta de amigos. ¿Qué tiene que ver el amigo con los problemas del hogar? Pero en vez va a consultarle al amigo, ¿y qué le va a ayudar al amigo? Y peor ni es ni cristiano. Esto es lo que pasa con el creyente. Cuando no ha entendido, cuando no está comprometido con su Señor, cuando no ha dicho, Señor, tú ya me perdonaste, vaya, ahora restáurame, Señor, levántame, Señor. Y si ha cometido algo ahí, pues empiece por el orden. Perdóname, Señor, yo me reconcilio, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo tengo derechos en el cielo, hay promesas para mí. No dejes que yo misma estorbe o no permitas que otro estorbe mi vida. Pues esto es lo que uno debe de confesar para ser uno libre. Bueno, entonces vemos que el apóstol Pablo tuvo que pedir perdón para ser completamente libre. Y esto es válido para nosotros porque lo aprendemos. Yo quiero que busques Romanos. Busca la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 3. Romanos, su capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, esto lo escribió el apóstol Pablo. Por supuesto que él tuvo el perdón. Por supuesto que él entendió que fue justificado. Él entendió que a pesar de haber perseguido a la iglesia, fue justo delante de los ojos de Dios dentro del perdón de Jesucristo. Por eso él caminó sin ninguna angustia. Ahora nosotros, hermanos, caminemos
sin esas angustias. Solucionemos nuestros problemas, nuestras situaciones, dominemos el presente para llegar al futuro, porque si no, no vamos a alcanzar. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dominar el futuro. ¿Y cómo lo vamos a dominar? Pero si el futuro es una incógnita, usted ya pensó. Yo no sé ni siquiera qué va a ser más tarde, mucho menos mañana o mi futuro. Pero por la palabra, usted va a asegurarse que su futuro va a ser de bien. Porque usted está siendo controlado por Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Usted está en las manos de Jesús, su Redentor, su Señor. Está bajo la dirección del Espíritu Santo, que lo guía, que lo guarda, que lo cubre, que lo inspira, que le da paciencia y le da esa lucidez para que usted, hermano, pueda hablar en espíritu y andar en espíritu. Pero hay muchos que andan en la carne, no pueden, porque no han entendido que vamos a dominar el futuro por medio de la palabra. Ah, no, usted, no apóstol, yo soy profesional, sí es muy profesional. Ah, no, yo soy un buen albañil, pues será un maestro de obra. Ah, no, es que cualquiera, lo que sea, pero ese es humano. Y puede dominar el arte, puede dominar la ciencia, pero su vida solamente en Cristo Jesús la puede dominar. Solamente en Cristo Jesús usted puede tener el cambio. Solamente en Cristo Jesús usted puede alcanzar el bien para el futuro. El Señor le ama, el Señor lo quiere exaltar, el Señor lo quiere bendecir, el Señor quiere darle la honra, porque hemos sido llamados para honra y para gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. A ellos también. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay que celebrar la palabra. No podemos estar tristes, sino que vamos a celebrar la palabra del Señor. Donde yo dije al principio que el apóstol Pablo, dentro del sufrimiento que tuvo, se fortaleció, era fuerte. Pero también él dijo que cada situación que él pasaba era leve. Esa pequeña tribulación, decía, tiene peso de gloria. Yo quiero también dar esa confesión. Buscan, vamos a ver 2 Corintios, su capítulo 4, 2 de Corintios, en su capítulo 4, busca la palabra, versículo 16 y versículo 17, y oiga, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Las confesiones del apóstol, porque él vivía y sabía que Dios lo sostenía, lo fortalecía. Entonces él entendió, bueno, yo voy a morir, ya era un Señor. Pero antes de que yo muera, debo de cumplir la misión. Y conozco la visión. Y entiendo que este desgaste físico, yo aún mismo lo siento. Tal vez sentía dolores el apóstol en su cuerpo. Pero él proseguía al blanco. Él decía, Señor, quítame esto. El Señor lo sanaba. El Señor, hermano, le daba el pronto auxilio. Y esto es lo que nosotros encontramos en la palabra. Bueno, tomémoslo. Vayamos a ese pronto auxilio. Vayamos al Señor para que Él nos quite estas situaciones, no dolores únicamente de enfermedad, sino dolores de corazón, dolores en el alma, porque hay dolores que se introducen al alma, al corazón, y estos se vuelven tremendos, porque desestabiliza a la persona, la desubica. Entonces, hermano, hay que ubicarnos, no hay que desubicarnos, al contrario. Vamos nosotros a ser persistentes en esta palabra para tener, hermano, nosotros el oportuno socorro. Y de la manera que el apóstol confesó, habiendo escrito estas epístolas, también nosotros vamos a confesar. Ay, hermano, pero yo también voy a escribir mi epístola. No,
escríbela en su corazón. Escribe esa palabra en su corazón. Escribe esa palabra en su corazón. Allá fue literal. El apóstol dejó ese legado. Usted escríbela en su corazón. Grábese esa palabra en su corazón para que el Espíritu fluya y le dé el pronto auxilio cuando tenga necesidad o cuando tengamos las necesidades, que son muchas. Muchas necesidades tenemos. Pero en el Señor nosotros tenemos esas promesas de alcanzar lo que Dios tiene por nosotros. Hay muchas promesas, hay cosas grandes. Y mirémonos dentro de la grandeza del Señor. No nos miremos pequeños. Dios es grande, en Él nosotros somos grandes. Y esa grandeza en el Señor, nosotros ensanchémosla en la gracia que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Y esa amplitud te va a ayudar para no estar reducido, ni oprimido o oprimida. Porque a veces nosotros mismos nos reducimos. Ay, Señor, es que yo mira, ay, Señor, mira, es que haciendo ser chiquitito, pero inútil. Hagámoslos chiquitos en el Señor. Pequeñitos, allí como niños, tiernos, pero con leche pura. Leche verdadera, leche que viene de la palabra. Y de esa manera vamos a crecer espiritualmente y vamos hacia adelante. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cuántos están alegres? ¿Estamos alegres? ¿Estamos contentos? Sí, yo estoy muy alegre. Yo estoy muy contento con mi Señor. Mira, mis años, mi esposa, mis hijos, lo que estamos haciendo, ¿cómo no voy a estar alegre? ¿Y usted cómo no va a estar alegre? Mírese sus años, usted bien bonito, usted bien bonita, mírese, mire bien elegante, bien vestido, bien vestida, gócese, alégrese, aleluya, ahí está el futuro para usted, está el futuro en el Señor, aleluya, vamos juntos todos hacia adelante y juntos vamos a crecer espiritualmente y juntos vamos a ser bendecidos. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, pueblo del Señor. Y adelante.